A continuación, los geólogos Néstor Acosta y Oscar Olima nos brindarán su presentación denominada Metodología para el análisis de factibilidad de reactivación de pozos a través de la categorización de sondeos inactivos en campos maduros convencionales. Los escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Lo que queremos presentarles nosotros es una metodología de trabajo en un contexto de la industria donde se están, algunas compañías están abandonando lo que se conoce como campos maduros, ¿sí? Así que vamos a mostrarles una agenda que comienza con la información que necesitamos para hacer este tipo de trabajo, un flujo para el análisis de esta información, la generación de un inventario técnico de pozos a través de toda la información que se pueda analizar, el historial productivo de un grupo de pozos, las tareas vinculadas a distintas especialidades como son la ingeniería de reservorios y de producción, la evaluación de formaciones y la geología y la geofísica, por supuesto. El flujo de integración de las especialidades, un criterio para la categorización de los pozos, y presentamos un ejemplo básico como para mostrar alguna aplicación y algunas consideraciones al respecto, ¿sí? Bueno, buenas tardes. La idea de la presentación, como dijo Néstor, es mostrar una metodología de trabajo. Esto es un trabajo concreto que nosotros realizamos y se muestran algunas cosas bastante interesantes. Lo primero que me gustaría establecer es el concepto de campo maduro. Ustedes lo habrán escuchado y está muy sobre el tapete la caracterización de los campos. Y básicamente yo voy a presentar una definición muy simple, pero muy certera, que dice que un campo maduro, esto es una definición muy general, dice que un campo maduro es aquel que alcanzó su pico óptimo de producción y ha comenzado su periodo de declinación. Es decir, que es un campo con todo su desarrollo, alcanza en algún momento el peak oil, luego comienza su declinación hasta que se alcanzan niveles de producción muy, muy bajos que no los hacen económicos. Pero en esta trayectoria, con el fin de optimizar y de recuperar mayores hidrocarburos, la ciencia, la tecnología nos permite introducir nuevas formas de extracción que nos permiten alcanzar nuevos horizontes de producción con su consecuente, digamos, incremento de producción. Este es el campo donde nosotros nos vamos a mover en este momento en búsqueda de ese incremental de producción. Bueno, aquí pusimos la cuenca del Golfo, que por supuesto, además de longeva, que es otro concepto, encaja perfectamente en el concepto de campos maduros. Esta es una definición aplicable a un campo petrolero, independientemente del sitio donde se encuentre. Para esto nosotros requerimos una información básica. Esa información básica nos fue prevista a través de carpetas, legajos, files, como lo quieran llamar, que es la vida de cada pozo en un legajo o en un file de su historial. También recibimos planillas con datos básicos, con información de todo tipo. Algunos archivos están más nutridos, dependen de los estudios que se han realizados, y también son dependientes de la historia propia de cuando fueron perforados. Por supuesto, para nuestro trabajo fue muy, muy importante, es muy importante la información digital, y nos fue provista con
archivos .las y .pdf, que bueno, son habituales, digamos, del manejo con los software que utilizamos y demás. Aquí se muestra esquemáticamente cómo nosotros nos hicimos de esa información y todo el proceso que lleva esta información. Nosotros recopilamos información histórica en campos con descubrimientos en la década del 60. Entonces ustedes van a ver que la información del 60 al 2023, su adquisición fue variando. Entonces eso, lo primero que necesita es un acondicionamiento, el control de calidad, la depuración del dato, el ordenamiento, la nomenclatura. Bueno, necesita todo un procesamiento muy, muy importante para luego realmente poder llevar adelante estos entregables. Se perseguían aquí dos entregables fundamentales. Primero, tener un relevamiento y un inventario de los pozos cuya característica principal era que estaban inactivos. La definición de pozo inactivo es aquel que no está ingresando producción, pero que existe y que tiene condiciones de explotación. Por lo cual, el historial productivo de todos los pozos fue absolutamente necesario. ¿En qué consiste este entregable que finalmente fue uno de los que pudimos concretar? Nosotros dividimos por especialidades. Entonces, dentro de este gran inventario, tiene subproductos provistos desde la ingeniería de perforación, desde el G&G, desde la evaluación de formaciones, desde la ingeniería de reservorios. Y esto nos permitió a nosotros realizar un primer screening. Esto es decir, de un espectro de 200 o más pozos, establecer los primeros criterios en los grandes rasgos para focalizar los estudios. Es una tarea multidisciplinaria donde principalmente comienza con la propuesta del proyectista, que seguramente es un profesional del G&G, pero que lo primero que nosotros establecemos es, más allá del proyecto, a la hora de hacer la obra pozo, la coincidencia o no con el proyectista. Primer dato real, digamos, y certero, donde muchas veces el concepto del proyectista sufre modificaciones. Pero la verdad de la historia del pozo comienza cuando ya está construido. Entonces, desde el G&G es un cúmulo de datos de distinto origen, digamos, pero que son los pilares fundamentales de la propuesta del pozo. Nosotros, como les dije, nos encontramos con información de distintos tiempos de adquisición. Aquí hay un ejemplo de líneas sísmicas, perfiles cross-section, y ustedes ven claramente, digamos, en la parte de abajo ya tenemos adquisición 3D que nos permite otro tipo de análisis. Pero en el caso nuestro es fundamental la historia del pozo ir comparando, digamos, la información. Como ustedes ven, hasta el color de los archivos muestra un poco la época. Estos son pozos de los 70, digamos, con correlaciones, con cross-section, y estos son pozos, digamos, que casi son del dominio actual. Todo esto, digamos, es el material con el cual nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, quise poner acá una comparación de las distintas épocas de la propia explotación. Esto también aparece a veces como un revisionismo histórico, ¿no? Uno, la verdad que se emociona en ver perfiles hechos a plumín, a mano alzada. También tiene un componente sentimental eso, ¿no? Y bueno, y estos otros que son hoy en día los que tenemos en un celular. Bueno, lo de siempre, ¿no? Intentar desde la sísmica a lo micro, tuvimos acceso, por supuesto, a coronas, a testigos, digamos. Entonces, en nuestro análisis, en nuestra reevaluación G&G, tratar esto, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Desde la sísmica hasta el polo, para tener un estudio acabado del reservorio. Aquí hay algunas descripciones hechas
en otras décadas, digamos, que lo delata, digamos, el escrito, digamos, ¿no? No, un placer, digamos, ver descripciones a plumín, ¿no? Por profesionales de la época. Y, por supuesto, de nuevo, comparar el proyectista con la obra Pozo. Entonces, finalmente, bueno, hasta hoy tenemos ahí una descripción de un data file en inglés, donde está la propuesta, digamos, y finalmente, ¿qué le pasó al pozo? O sea, ¿qué se abrió del pozo? ¿Con qué construcción tuvo? ¿No? Y si eso condice o no con la propuesta inicial. ¿Listo? Sí, en cuanto a las tareas de evaluación de informaciones, lo que hicimos prácticamente, diríamos, es trabajar con el diario de ayer. Nosotros sabemos dónde están los punzados, cuáles son productivos. Realizamos un reprocesamiento de la información, ajustando los resultados a esos punzados y a esos resultados de ensayo, con lo cual comienzan a aparecer tal vez nuevos sectores o nuevos lugares donde con las tecnologías anteriores, con las evaluaciones anteriores, no se abrían, no fueron punzados. Ahí lo que está marcando Oscar está indicando un nivel nuevo que aparece post-procesamiento y las líneas esas de eso pintadito en celeste y en fucsia, que tienen número 2 y 3, corresponden a los punzados de ese momento. Entonces, el reprocesamiento nos permite encontrar nuevos horizontes que pueden ser productivos. Y los flags esos en verde y los flags en rojo están representando lo que es el espesor de reservorio versus el espesor productivo de reservorio, con lo cual a nosotros nos permite poder reajustar posiciones de punzados, ampliar punzados o incluso proponer estimulaciones. Además está decir lo que no mencionó Néstor, que es el especialista. Esto obligó a tener un nuevo esquema, digamos, petrofísico, una reevaluación completa, digamos, con una nueva mirada, con nuevos parámetros, como dijo él, con el diario del lunes, pero muy necesario. En esta lámina también quisimos mostrar, digamos, todo lo que es la ingeniería de producción y la ingeniería de reservorio. Esto es concreto, esto es dato crudo, la evolución de la producción del pozo, se tomó pozo a pozo, se tiraron las declinatorias, algo que hace en la industria como rutinario, ¿no? Es la vida diaria del pozo y su historia y su forecast, o sea, su pronóstico de producción. Aquí introducimos algo que la industria tiene hace un tiempo, que es algo que nosotros llamamos índice de heterogeneidad. ¿Qué es ese índice de heterogeneidad? Se trabaja básicamente con la producción de los pozos, con la acumulada de hidrocarburos, con la acumulada de gas, con la acumulada de agua, y esto nos permite establecer pozos tipo o pozos promedio de un campo. Y lo que hacemos normalmente, los que somos de estudio, es trabajar sobre las anomalías. O sea, justamente lo determinante para nosotros no es, digamos, lo promedio, sino la anomalía. Esto nos permite a nosotros en un gran espectro de pozos hacer una primera separación, porque también el tiempo cuenta, ¿no? Estos estudios no son una tesis que puede durar 5 años o 3 años, no, esto tiene plazos, digamos, de ejecución y de entregable muy pronto. Básicamente lo describo, esto nos permite, los puntitos verdes son los pozos, nosotros vamos a poner atención en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3, aquí está graficado hidrocarburo y agua acumulada, entonces nosotros vamos a intentar explicar los que se salieron del promedio, o los que tienen demasiada agua en base a su promedio, o cuáles son esas heterogeneidades. Esos van a ser nuestros pozos foco de estudio. Bueno, finalmente... Sí, acá lo que queremos presentar es el flujo de integración por especialidad y resaltar por ahí la importancia que tiene el trabajo multidisciplinario. ¿Sí? Hoy en día en la industria creo que no alcanza solamente con hacer geología, sino que hay que tener un lenguaje común, tanto con ingenieros de reservorios, de producción, con geofísicos, con petrofísicos, con lo cual es muy importante el trabajo multidisciplinario y tener un lenguaje común, donde todos podamos hacer un trabajo común, ¿no?
Bien, acá presentamos el criterio de clasificación numérica que nosotros propusimos. Lo que hicimos es generar un proceso de scoring para los pozos, cada uno de los pozos en función de cada una de las especialidades. Por ejemplo, reservorios encuentra volúmenes remanentes a través del análisis de las curvas de declinación y puede encontrar un volumen remanente extraíble que puede ser escaso o muy escaso. Esos son valores que dependen del área, dependen de la cuenca, del tipo de fluido. Evaluación de formaciones, como hacíamos las relaciones entre espesor de reservorio y espesor neto, con producción y geología que valida la propuesta desde el punto de vista de geología y geofísica y otorga un puntaje que va de 1 a 3, que puede ser interesante, cierto interés o poco interés. Eso nos lleva a una clasificación final o el screening final, donde priorizamos por la suma de los puntos que da cada especialidad, siendo de 7 a 9 interesante y el peor o de poco interés el que va de 0 a 3. ¿Sí? De esa forma clasificamos cada uno de los pozos, proponiendo, por ejemplo, reactivaciones en los que tienen prioridades A o B. Estas prioridades pueden cambiar en función de nueva información que se pueda adquirir durante la propuesta de reactivación. Acá tenemos un ejemplo donde se propuso un cronograma de tareas de 9 meses con un proyecto de aproximadamente más de 200 pozos con legajos digitales, 300 pozos con datos de producción y 150 pozos con registros para reproceso. Ahí estaban marcadas las distintas especialidades, en qué etapa cada una de las especialidades podía aportar, ¿no? Y este es el ejemplo de categorización. Ahí tenemos número de pozo, área, la sigla, el estado de cada pozo, el tipo de pozo, qué tipo de producción tiene. Esto aplica a gas, a hidrocarburo líquido o lo que fuera. Las puntuaciones dadas por cada una de las especialidades, la sumatoria del puntaje otorgado por cada especialidad y la categorización final que se le otorga a cada uno de los pozos que pudieron ser estudiados en función de que cuenten con toda la información disponible para que cada especialidad pueda trabajar, ¿sí? El hecho de que falte información a veces hace que la especialidad no le otorgue puntaje, le otorgue un puntaje nulo, o directamente los pozos sean descartados por falta de algún tipo de información que pueda ser crítica. A manera de consideración final, nosotros partimos de la premisa de que tener un pozo en estado inactivo o fuera del total de pozos productivos de una compañía implica para la provincia que concesiona el área una afectación a los ingresos, tanto en lo que se regalías o ingresos brutos. Entonces, de esa manera es importante estudiar los pozos que están parados y entender por qué están parados y qué posibilidades tienen. Lo que nosotros consideramos entonces como consideración final es que la metodología puede ser aplicada a cualquier universo de pozos en el marco de campos maduros convencionales. El orden de prioridad que nosotros proponemos no es definitivo porque va a estar sujeto a otras evaluaciones económicas que tienen que generarse a través de generar el pozo tipo de reparación y hacer las comparaciones con las producciones después del ingreso al pozo y obviamente hacer un análisis económico de detalle que incluya tasa interna de retorno, valor actual neto, análisis de sensibilidad, es todo, digamos, el camino crítico para que sea productivo y sea rentable, ¿no? Yo quiero reforzar lo siguiente. Primero, cabalgando sobre la propuesta técnica, hay algo que es muy importante, que es el factor de recobro. El factor de recobro por primaria, esto es promedio de la industria, por primaria se espera un recobro casi óptimo del 25%. Este 10% es asumible cuando nosotros energizamos el yacimiento o cambiamos los sistemas de extracción. Este 15% es lo esperable por recuperación secundaria. Y este 10% que hoy estamos trabajando muy firmemente y que intenta, digamos, aumentarse, es lo que hoy comúnmente se denomina terciaria. Quedándonos un 40% de remanente de hidrocarburo in situ. Entonces, este es el gran desafío que tiene la industria de achicar ese porcentaje de reservas o de recursos in situ. Y finalmente lo que está sobre la mesa es lo importante. Todos estos proyectos, todos los proyectos hidrocarburíferos, como explotación de cualquier commodity, son proyectos económicos. Entonces, esos proyectos económicos, digamos, exigen, digamos, esta evaluación
con indicadores muy firmes, pero que esto es aplicable a los intereses, digamos, de las operaciones en particular. Con los factores de riesgo que tiene la industria, le hace desde el precio del petróleo hasta los costos de producción o lo que nosotros en desarrollo llamamos costo de desarrollo. ¿Cuál es la ventaja comparativa de estos proyectos? La mayor inversión ya está hecha, el pozo existe y el pozo, digamos, su mayor incremental de CAPEX o de inversión ya fue realizado. Entonces nosotros vamos a hacer un reestudio que a todas luces va a necesitar menores inversiones. Por supuesto, serán todos los análisis económicos que los permitan hacer económicos y, como decía Néstor, eso, la explotación del hidrocarburo tiene una afectación directa de aplicabilidad, desde la concepción misma del incremental de trabajo hasta lo que finalmente el concesionario, que en Argentina los dueños del hidrocarburo son las provincias, es el incremental de producción que se traduce inmediatamente en tributos. Le hace regalías, le hace... y eso lo dejé para el final, porque eso es al final lo que queríamos poner de manifiesto. Esto es un incremental de actividad y eso lo hacen las personas. Le hace un incremental de trabajo esperable. Así que bueno, muchas gracias y disponibles para las preguntas. Muchísimas gracias por la presentación, el trabajo. Lo que no me quedó claro es que está buenísimo esto que ponga en contexto la importancia de los indicadores económicos y también sabiendo un poco la situación que ya está sobre la mesa de lo que va a suceder en la provincia, compartiendo con la provincia de Santa Cruz. En las dos provincias. Claro. Entonces, ustedes lo están trabajando de manera de consultora, en particular hoy la operadora YPF, y en un futuro sería llevarlo a la mesa del Estado, porque en definitiva, ahí como dice, va a estar dentro de la concesión de la provincia, entonces la idea de este 40% es tratar de sacar lo que está contenido entre las paredes. No se puede hacer fracking, que es lo óptimo, romper y que se libere lo que está contenido, pero ustedes nombran esto de la recuperación terciaria, ¿no? Entonces, lo que quiero entender es cómo se proyectan ustedes para venderlo, justamente, y que se realice, y como ustedes bien dicen, genere más tributo y sea ganador. Sí, de mi parte, yo una sola cosa voy a decir. Cuando yo empecé a trabajar en esto, un maestro me dijo, el petróleo está en los legajos, tenés que aprender a leer un legajo. Fue lo primero que aprendí y eso es muy importante. Hay un montón de petróleo en los legajos de los pozos más viejos y ahí abajo todavía queda, a pesar del contexto de mucha gente que nos quiere hacer creer que no hay nada más para hacer. Bueno, mira, yo voy a intentar ordenar lo que entendí de la pregunta. La pregunta es si ustedes, o sea, están trabajando ahora de manera dos profesionales, consultora, operadora, y la proyección de ustedes, o sea, la situación del contexto que vamos a tener dentro de poco, que o sea, esta información tiene que estar en el Estado, hay que saberse vender, y que, bueno, esto la rueda avance, y bueno, no quede a la deriva toda esta cantidad de cosas que ustedes, como dicen, ya está. Bueno, si me permitís, yo voy a intentar entender tu planteo y vos después me dirás si fui capaz de responder tus inquietudes. Nosotros en este foro estamos mostrando una metodología de trabajo, una técnica de estudio, ¿sí?, que es aplicable a cualquier campo maduro convencional de cualquier cuenca en producción o cuenca productiva, porque estamos trabajando con pozos inactivos. Primer concepto. Luego, nosotros esto no lo estamos vendiendo, estamos proponiendo una metodología de trabajo. Después, en el caso particular, nos tocó a nosotros esta tarea. No mencionamos para quién le hicimos, porque es confidencial. No mencionamos los campos donde se realizó, porque es otro ámbito. Nosotros no estamos vendiendo nada,
Estamos proponiendo una metodología de trabajo que tiene resultados y que ha sido probada. Estamos mostrando, digamos, un nuevo criterio. Esto sí es innovador, porque siempre se ha intentado tener una clasificación de pozos. Bueno, esto sí, este trabajo en particular, tiene la innovación de, digamos, de establecer estos criterios, ¿no? Criterio de este ABC que nosotros se nos ocurrió, digamos, pero eso es lo innovador de la metodología. Ahora, si entramos en todo lo que vos dijiste, eso es particularizar. Vos dijiste también el fracking está prohibido. Bueno, tendríamos que decir, no, bueno, no sé dónde no se puede realizar. Si yo te hablo desde la técnica, yo te puedo decir que el fracking no es nuevo en la industria. Porque, ¿qué es el fracking? Definamos qué es el fracking. Fracking es una estimulación que la industria viene haciendo desde los 60. Ahora, si vos me decís, en tal lugar no se puede hacer fracking por otra cuestión, perfecto. Pero si vos me preguntás, ¿el fracking se puede realizar? Pero obviamente, es una estimulación más, como se puede hacer un ácido. Que en determinadas regiones no esté permitido es otra cuestión, no obedece a la técnica. Está bien, entonces hay algunas cuestiones, estoy tratando de agarrarme de las cosas que vos dijiste. Después, ¿qué tienen que ver los estados? Claro que tienen que ver los estados, ¿por qué? Porque en nuestro país los dueños de los recursos son las provincias. Y nosotros tenemos este caso muy particular, donde el Ramón Santo la geología no le importa. Entonces, nosotros como hombres de subsuelo o de superficie, digamos, muchas veces pasamos de eso cuando hacemos estudio. Después, cómo rendimos cuenta de los tributos es otra historia, que también forma parte de esto. Si Santa Cruz decidiera tener mayores tributos, lo haría porque lo puede hacer. ¿Qué le pasaría a una operadora que está en los dos lugares? Nada, cumpliría con el estado de Santa Cruz y cumpliría con el estado de Chubut. Pero eso no es objeto de este trabajo y por supuesto que lo podemos charlar. Invitamos a que luego del break sigan debatiendo. Bueno, muchas gracias. No,